Muy buenos días compañeros, mi nombre es Ulises Luque y voy a hablar sobre 8.3, el tema 8.3 y 8.4, el cual es envejecimiento y diabetes mellitus. El envejecimiento, a partir de que la esperanza de vida ha superado los 65 años de edad, esto ha tenido un gran impacto no tan solo en la atención médica, sino en los datos demográficos y la economía en distintos países. Obviamente existen muchas definiciones para entender lo que es el envejecimiento, pero a nosotros obviamente nos importa la definición fisiológica, la cual se traduce como una declinación de la reserva homeostática de todos los organismos, ¿verdad? Se han planteado dos paradigmas para entender el proceso del envejecimiento, los cuales son los científicos que estudian en el sentido evolucionista y obviamente los científicos que estudian los genes responsables de este proceso. El envejecimiento no está regulado como en otros procesos de etapas tempranas de la vida, ¿verdad? El organismo fallece por diversas causas, ya sean factores, ya sean extrínsecos e intrínsecos en el mundo natural. Por eso solo algunos organismos presentan los rasgos típicos del envejecimiento, ¿verdad? Por otro lado, la selección natural no explica del todo el proceso del envejecimiento, sino tan solo se basa en el triunfo de la reproducción y en la herencia de material genético de una generación a otra generación. Existen diversos mecanismos biológicos de lo que es el envejecimiento. Primeramente vamos a hablar sobre la apoptosis o muerte celular programada, como muchos la conocemos. La muerte celular programada y la división celular pues obviamente constituyen un mecanismo de equilibrio, ya que contribuyen a obtener el tipo adecuado, el número necesario y pues obviamente la ocupación del espacio correcto. Por ejemplo, pues obviamente en los vertebrados regula el número de neuronas, eliminan las células que ya han cumplido con su trabajo y obviamente ayuda a formar los órganos en desarrollo. Es un mecanismo de autoeliminación que está correspondido en un estudio genético en Caenorhabditis elegans, que se descubrieron dos genes conocidos como C3 y C4, los cuales ayudan a la activación de la muerte celular. Si hay una mutación en esos genes, pues obviamente la célula que estaba destinada a morir pues no se sobrevive y se diferencia. Por lo contrario, si se pierde la función del gen Z9, que es inhibidor de C3 y Z4, pues obviamente esas células que estaban destinadas o están en condiciones normales, pues entran en el proceso de muerte celular programada, ¿verdad? Aunque no era el tiempo. Otro mecanismo es los telómeros y la relación del envejecimiento. Comenzó con las observaciones de Müller utilizando rayos X en Drosophila, y que esto quiere decir que provoca pues obviamente rearreglos cromosómicos en este insecto. Lo interesante de sus observaciones es que nunca recuperó los cromosomas seleccionados terminalmente. Con base a ello propuso que los extremos de los cromosomas debían ser estructuras discretas esenciales para la conservación e integridad de los mismos, ¿verdad? Ahora se sabe que esas estructuras desempeñan diversas funciones. La primeramente es protegen a los cromosomas de fusiones entre los extremos, término terminal. Las células producen cromosomas dicéntricos que son estructuras inestables porque se rompen con frecuencia durante la mitosis. Se piensa que favorecen la localización de dominios cromosómicos en diferentes subcompartimentos del núcleo, permiten a la célula distinguir entre un cromosoma roto y uno intacto y son esenciales para el adecuado mantenimiento a largo plazo de los cromosomas, pero no para el ciclo celular. Sirve de sustrato para la telomerasa, un reverso transcriptasa específica que permite completar la replicación de los extremos de los cromosomas. Reprimen la transcripción de genes que se encuentran cerca de ellos, fenómeno conocido como efecto de posición de telómero. Existen modelos biológicos y de genética molecular en el envejecimiento. El principal y el más importante es Saccharomyces cerevisiae, que lo que explica es que se mide por el número de progenie que produce una sola célula. La célula madre muere después de un número finito de divisiones determinadas por una memoria molecular que se encuentra en el núcleo, en su cromatina, y que probablemente se desencadena después de un campo epigenético o un factor ambiental. Después tenemos a Caenorhabditis elegans, que también es un gusano nemátodo que es importante en lo que es el proceso del estudio del envejecimiento,
Y por último, Drosophila melanogaster, que los cromosomas de este insecto se obtienen de las glándulas salivales de las larvas maduras, se utilizan para estudiar características hereditarias y los principios de acción génica. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es muy común en las personas de la tercera edad, representa casi el 60% de los casos de demencia senil, tiene un gran impacto obviamente en la comunidad, y ya que en Estados Unidos se presentan alrededor de 100,000 muertes cada año a causa de ella. Asimismo, el 95% de los casos en Estados Unidos se manifiesta en personas mayores de 60 años, y aunque existe pacientes que la padecen antes de esa edad, lo que muestra un tipo de herencia autosómica dominante. La enfermedad se caracteriza por presentar un deterioro progresivo de la memoria, al menos de una de las siguientes funciones cognitivas, que es afasia, apraxia, agnosia o una alteración de la capacidad de ejecución. Las alteraciones llegan a ser tan graves que interfieren de manera significativa para realizar actividades laborales, sociales, actividades básicas de la vida diaria. El paciente presenta cambios de personalidad, incontinencia, signos extrapiramidales y, por último, la muerte. La enfermedad de Werner es un síndrome progeroide que inicia en la edad adulta de la década 20 y 30. Se caracteriza por mostrar un cambio prematuro del cabello, que es canas. También una disminución de la masa muscular y el tejido subcutáneo. Ulceraciones crónicas en los puntos de presión, nariz de gancho y desarrollo prematuro del encanecimiento del cabello con alopecia, diabetes mellitus, formación de cataratas y distintos tipos de tumores. Por lo general, como ya lo había mencionado anteriormente, inicia en la segunda y tercera década de la vida y tiene un tipo de herencia autosómico recesivo. Y por último, yo les voy a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 1. En la actualidad, pues ya se conoce la función de los antígenos del complejo de mayor histocompatibilidad en la susceptibilidad de enfermedades. La diabetes mellitus tipo 1 es la enfermedad más estudiada con respecto a la vinculación de moléculas clase 2 y autoinmunidad. Se han reportado alelos tanto de susceptibilidad como de protección a la enfermedad. El DR4 fue el primer antígeno relacionado con la diabetes mellitus tipo 1. Una serie de trabajos apoya la participación de tal moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. De estas, las que al parecer desempeñan una función preponderante son las moléculas de clase 2. Y eso sería todo. Por aquí doy terminado el tema 8.3 y 8.4, envejecimiento y diabetes mellitus tipo 1. Muchísimas gracias.